El reino de Dios no vendrá con advertencia. Jesús vendrá como relámpago. Damos gracias a Dios por ese tiempo de alabanza y de adoración en el cual todos juntos damos gloria a Dios porque es grande su misericordia y su fidelidad. Él es bueno y Él nos ha estado guardando y a través de la palabra guía nuestras vidas, a través del Espíritu Santo nuestra vida es restaurada, a través de su poder es que hay cambios en nosotros. Así también en los tiempos en que Jesús estaba en medio de los discípulos, en medio de los escribas y los fariseos, había una inquietud de cómo sería la venida del reino de Dios. Ahora el Señor Jesús estaba en medio de los fariseos. Ya el reino de Dios estaba entre ellos, pero ellos no lo podían ver por su religiosidad, por muchas de las cosas que habían en sus corazones y que hacían que no pudieran darse cuenta que Jesús estaba en medio de ellos. Pero aún así el Señor Jesús les respondió y también dio una enseñanza a los discípulos declarando cómo sería la venida del Hijo del Hombre. Estamos ahí leyendo en Lucas capítulo 17 versículo 20. Dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Y aquí el Señor Jesús le está hablando a los discípulos y está diciendo que cuando Él venga no va a haber tiempo de correr para un lado y para el otro, sino será de un momento a otro, será en un instante. Y está diciendo, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora recordemos que Noé fue un hombre que creyó lo que Dios había hablado en su corazón. Y como él creyó, él preparó esa arca para allí guardar los animales según las instrucciones recibidas por Dios y también salvar a su familia. Y Noé se encargó de dar el mensaje, pero las personas no querían escuchar. Aún viendo lo que él estaba haciendo, había una incredulidad en el corazón de las personas. Y el Señor Jesús está diciendo que así será cuando Él venga, que muchas personas estarán con la misma actitud que tuvieron las personas en los tiempos de Noé. Habrá mucha incredulidad en el corazón de las personas y aún escuchando el mensaje, muchos resistirán ese mensaje y llevarán una vida como que nada fuera a suceder, como que no necesitaran prepararse. Entonces por eso aquí estamos leyendo y dice que ellos comían, bebían, se casaban, o sea que seguían su vida como si no se hubiera presentado un mensaje que estaba anunciando que iba a haber un diluvio. Pero también el Señor Jesús vuelve y dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así que también el Señor está mostrándole a los discípulos que en el diluvio con agua fue destruido todos los seres humanos
que no creyeron en ese entonces. Y en los tiempos de Lot, Sodoma fue destruida y Gomorra a través de fuego y de azufre. Y está haciendo mención Jesús a estos dos acontecimientos históricos para de una manera explicar cómo sería también su venida. Pero si nos damos cuenta, tanto en los tiempos de Noé como en los tiempos de Lot, en ambos las personas tenían la misma actitud. Eran personas que estaban confiadas, que estaban distraídas, que lo más importante para ellos eran sus pasiones desordenadas, sus propios deseos. Pero aquí dice también la palabra: en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Y está diciendo que cuando Cristo venga no va a quedar tiempo de nada. Recordemos que cuando los ángeles sacaron a Lot junto con su esposa y sus hijas, los ángeles les dijeron que no miraran hacia atrás, que ellos tenían que correr por sus vidas. Y mientras que Lot iba adelante, su esposa miró hacia atrás. Y dice la palabra que se convirtió en una estatua de sal. Así el Señor está haciendo referencia. Lo está haciendo el Señor Jesús. El hecho de que está diciendo que el corazón del hombre no debe inclinarse hacia sus posesiones, hacia las riquezas, porque al fin y al cabo, el día en que Cristo venga, todo eso de nada le va a servir, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Y él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Y ahí el Señor está haciendo mención de cómo va a ser su venida. Y cuando Él venga, dice que Él viene por su iglesia, que Él viene por sus hijos. Él no viene por toda la humanidad. Dice que va a haber una selección. Así como Noé fue salvo con su familia, así como Lot fue protegido con sus hijas, así mismo Dios hará con su pueblo. Él mismo en esa segunda venida va a apartar, va a separar. La Biblia habla del trigo y la cizaña, y que un día que deja Dios que los dos crezcan juntos, pero un día los ángeles del cielo separarán al trigo de la cizaña. Recordemos que la cizaña es muy parecida al trigo. A la vista mantiene casi que el mismo color y la misma forma, pero no es trigo. El trigo madura, el trigo tiene fruto en sí mismo. El trigo se ve amarillo cuando madura, pero la cizaña siempre se ve verde o se seca y no tiene en sí misma fruto. Y así va a ser la venida de Dios. Cuando el Hijo del Hombre se manifieste, Él vendrá por el trigo. Él vendrá por su pueblo. Él vendrá por las personas que creyeron como Noé, las personas que prepararon su corazón. Posiblemente Dios no nos está diciendo haga un arca, pero el Señor sí nos está hablando de prepararnos, de hacer como un arca espiritual, donde podamos de una u otra manera hablarle a nuestra familia el mensaje de salvación. No es tiempo de llevar una vida como si nada fuera a suceder.
Es tiempo de inclinar nuestro corazón delante de Dios. Es tiempo de ponernos a cuentas delante de Dios. Es tiempo de arreglar lo torcido, de allanar todo lo que tenga que ser allanado, quitar esas piedras. Es tiempo de enderezar en las sendas. En el nombre de Jesús, hoy esta palabra nos está motivando a despertar. Esta palabra nos está indicando que es tiempo de velar, es tiempo de orar y de no desmayar en la oración. Ahora, estaba Jesús hablando de ese tema y empieza también a decirle una parábola a ellos. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahí seguidamente en Lucas capítulo 18 versículo 1. Y dice, es necesario orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y aquí el Señor sigue hablando del mismo tema. Está hablando de la venida del Hijo de Dios. Y está el Señor declarando la importancia de tener una oración activa de día y de noche. Daba esta parábola de cómo esta mujer pidió ayuda a un juez injusto y el mismo juez decidió ayudarla porque posiblemente ella venía una y otra vez a molestarlo con el mismo tema, con el mismo caso que ella tenía. Y el Señor dice, si ese juez injusto fue capaz de ayudar a esta mujer, de ayudar a esta viuda, ¿cómo nuestro Padre Celestial no va a poder responder a la oración de sus escogidos de día y de noche? Hay personas que dicen, ay, es que yo no oro porque de pronto molesto a Dios. Hay personas que dicen, yo no pido porque es como molestar a Dios. Pues claramente eso es lo que hay que hacer. Hay que molestar a Dios con nuestras oraciones, porque cuando oramos, el Señor está atento al clamor de los que creen, de los que claman con fe, de los que interceden. No es solamente tiempo de orar por nosotros, es tiempo de interceder, es tiempo de colocarnos en clamor también por la necesidad de otras personas. Noé fue salvo de ese diluvio a través de su relación con Dios, pero también Lot fue salvo de esa catástrofe porque Abraham estaba intercediendo por él. Y es necesario que oremos, que intercedamos, que clamemos a Dios por misericordia, pero también porque los corazones sean cautivados por el Espíritu Santo, porque llegue ese convencimiento pleno a la mente, al corazón, a todo el ser, primeramente por nosotros y después en nuestra familia. Es importante interceder. Interceder es colocarnos en oración en lugar de otros. Eso hace el Espíritu Santo también por nosotros. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y así como el Espíritu de Dios intercede por nosotros, también tenemos abogado ante el Padre, que es Jesús. ¿Y qué hacen los
los abogados. Los abogados interceden, defienden, dan seguridad, guían. Y eso también es algo que Dios quiere que nosotros hagamos con los demás, que intercedamos. Pero es necesario hacerlo con fe. Por eso estaba diciendo el Señor, es necesario orar sin desmayar, porque cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y cuando habla de la fe, es que la fe es como una semilla que crece. Como la semilla de mostaza, dice la Biblia, que después se convierte en una gran hortaliza, en un gran árbol que da sombra. Y después vienen las aves de los cielos y pueden hacer nido y venir ahí, sentirse protegidos a través de ese gran árbol. Eso hace la fe. Hay una fe que debemos nosotros desarrollar para nosotros mismos. ¿Hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Hay una fe que debemos desarrollar, nuestra propia fe, pero cuando nuestra fe se desarrolla, ella crece y es nuestra fe la que puede afectar a otras personas, y es cuando a través de la fe otras personas reciben también de Dios a través nuestros como canales de bendición que Dios nos ha hecho en el nombre de Jesús. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Por qué el Señor Jesús hace esa pregunta? Porque el Señor Jesús sabe que hay tiempos difíciles, que antes de su venida será como la mujer que está en dolores de parto. Y hay tiempos difíciles. Y en esos tiempos difíciles algunas personas estarán firmes en su fe y se levantarán con el escudo de la fe y apagarán todo dardo del maligno. Pero también hay otras personas que en el momento difícil pueden debilitarse. Puede Satanás mandarles dardos de incredulidad, hacerlos pensar cosas que son mentiras, porque Satanás es el padre de la mentira. Personas que llegan a pensar, ¿será que vale la pena orar? ¿Será que vale la pena leer la Biblia? ¿Será que vale la pena llevar una vida consagrada? ¿Será que vale la pena seguir en los caminos de Dios? Claro que vale la pena. Por eso el Señor aquí lo está mostrando. Realmente a Noé le sirvió hacer el arca, haber creído, valió la pena, porque fue él salvo y toda su casa. Y Jesús nos lo dice a nosotros también en su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro hogar, no lo puede dividir ni aun la misma muerte. Porque si todos somos salvos, vamos a estar una eternidad juntos, con nuestra esposa, con nuestros hijos. No diciendo que allá en el reino de los cielos seguirá siendo nuestra esposa o seguirá siendo nuestros hijos, porque allá todos somos hijos de Dios. En Cristo Jesús fuimos adoptados y somos hechos hijos de Dios. Pero vamos a estar allí y tener ese gozo y esa alegría de que juntamente con nuestra familia seremos salvos. Es por eso que es necesario congregarse. Ahora que estamos reuniéndonos de manera virtual a través del Facebook, a través de las diferentes redes sociales, es importante sentarse y sacar el tiempo de adorar al Señor, de escuchar la palabra desde el comienzo hasta el final. Porque si el Señor dice hallará fe en la tierra, no podemos olvidar que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú no lees la palabra, si tú no escuchas la palabra, va a ser muy difícil que tu fe crezca. Pero si estás constantemente escudriñando las Escrituras, si estás constantemente allí conectado, escuchando cada predicación, escuchando la palabra, tenlo por seguro que tu fe va a crecer y vas a estar firmes como Noé.
Ahora, es importante que el Señor Jesús no solamente habló de cómo sería su venida, sino que era necesario que cuando Él venga haya fe en nosotros y que nos encuentre en tiempos de oración, de tener esa relación activa. Es que orar es hablar con Dios. El que no ora no está hablando con Dios, es hablar con Dios. Y Él viene por esas personas que le hablan de día, de noche, pero no de una manera religiosa. La oración no es algo mecánico. La Biblia dice que no debemos usar vanas palabrerías. No es como un ejercicio, como una rutina que toque cumplir, no. La oración es una relación, y cuando hay relación hay vida. Cuando hay relación tenemos de qué hablar. Cuando hay relación hay confianza. Cuando hay relación hay seguridad. Por eso el Señor sigue hablando, y una vez que dice: es bueno que estén orando así como esta viuda, orando sin desmayar, que Dios seguramente pronto va a contestar. También le sigue enseñando a sus discípulos cuál debe ser la actitud correcta en el momento de orar. Ahí en el versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Aquí está diciendo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que pago. Aquí Jesús está describiendo a través de una parábola cómo pudiera ser la oración de una persona que estuviera confiada en sí misma. Y era el espíritu de las personas en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot. Estaban confiados. Así que estar confiados no es solamente hacer cosas que el mundo comúnmente hace. También estar confiados es tener una oración vacía. Es tener la actitud incorrecta al orar. Dice que este hombre, cuando estaba orando, dice, oraba consigo mismo. O sea que él en la oración empieza a hablar y dice: gracias Dios porque no soy como otros. Y empieza él a compararse. Pero realmente, más que él referirse a Dios, él estaba teniendo una comparación en su corazón y se estaba hablando a sí mismo. Muchas personas a veces están hablándose a sí mismos. No están orando, sino simplemente se están hablando a sí mismos. Y la oración no es hablar con nosotros mismos. Lo hemos leído, dice, él se decía a sí mismo. La oración es hablar con Dios. Mas el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y vemos cómo este publicano, este hombre que no era sacerdote, este hombre que posiblemente no tenía mucho conocimiento de la ley, este hombre que no conocía muchas cosas a profundidad, pero tenía un corazón sincero. Y tanto así que él sabía a quién se estaba dirigiendo y también reconocía cuál era su condición. No se atrevía ni siquiera a alzar los ojos al cielo, porque él entendía que estaba hablando con Dios. El fariseo ni entendía con quién estaba hablando. Como cuando una persona le dicen, bueno, ya oró para dormir, y la persona empieza: bueno, Señor, gracias te damos por este día, gracias por bendecirme, amén. Prácticamente esa persona no oró, esa persona no habló con Dios, esa persona ni sabe a quién se está refiriendo.
Pero el publicano vino con la actitud correcta y clamó al Señor. Y aunque se sentía indigno, la indignidad no le impidió pedir ayuda. No le impidió esa indignidad bajar su rostro y decir: Señor, tú eres Dios, tú eres santo, yo soy pecador, necesito que me ayudes, sé propicio a mi pecador. El Señor Jesús dijo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estos no son tiempos de competencia. Estos no son tiempos de mirar quién predica mejor que otro. Estos no son tiempos de decir yo sé más que usted. Estos no son tiempos de señalar y de juzgar. Estos son tiempos de venir delante de Dios y decirle: Señor, sabemos que tu venida está cerca, que cuando tú vengas, vendrás como ladrón en la noche. Será de un momento para otro, no habrá tiempo absolutamente de nada. Por eso es necesario prepararnos desde ya. Es necesario hacer esa arca espiritual. Es necesario no dejar de orar. Es necesario escudriñar la palabra para que la fe crezca, porque cuando el Hijo del Hombre venga, se llevará a esas personas que están llenas de fe. Así que es necesario trabajar en que nuestra fe crezca. Es necesario venir delante de ti y despojarnos de todo orgullo, despojarnos de confiarnos en nosotros mismos y reconocer, como dice la palabra, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es tiempo de realmente venir bajo la sombra del Altísimo, estar bajo su presencia y allí estar protegidos por su presencia, por su Espíritu Santo, por su gracia que es inmerecida. En el nombre de Jesús, Padre Santo, hoy te alabamos y te damos gracias por este tiempo, Señor, porque tu palabra es clara, Señor. Hemos leído allí en Lucas estos textos que son muy claros, que no necesitamos casi ni que otra persona venga con un diccionario bíblico y nos explique palabra por palabra. Ha sido muy clara la parábola de la viuda, ha sido muy clara la parábola del publicano y del fariseo, ha sido muy claro cómo tu Señor diste un mensaje a tus discípulos mostrando que tú vendrás y que será como en los tiempos de Noé y como en los tiempos de Lot. Amado Dios, tú no dejaste en tu palabra cosas enredadas. Padre Santo, hoy hemos leído allí este evangelio tan claro, Señor, porque tú quieres que el corazón comprenda tus verdades, y tus verdades no están escondidas, solamente que tus verdades las ven los niños, las personas que vienen a tu palabra con un corazón sediento, con un corazón anhelante de tu presencia. Los fariseos, los escribas, muy capacitados, ellos muy llenos de conocimiento, pero aún estando tú en medio de ellos, estando el reino de Dios en medio de ellos, se atrevían a preguntar: Señor, ¿cómo será cuando venga el reino de Dios? Y el Señor Jesús dijo: aquí estoy. Pero ellos no lo podían ver, ellos no lo podían entender, porque posiblemente estaban confiados en sus conocimientos, estaban confiados en sí mismos. Muchos de ellos quizá estaban haciendo oraciones como las del publicano, simplemente hablando consigo mismo. Que nuestras oraciones sean oraciones reales con Dios.
Que nuestras oraciones sea esa conversación de un hijo con un padre. Que nuestras oraciones sean oraciones poderosas, que tengan vida a través de la palabra, y que también entendamos, despierta, Señor, ese corazón, el corazón de los intercesores, de las personas que claman por otros, así como Abraham clamó por Lot y tú respondiste, porque Dios escucha, Dios ve, Dios responde. No tardará su respuesta. Ánimo, aumenta esa fe, crece en la fe. No permitas que el enemigo debilite tu fe. Amén.